día vamos con nuestra clase número 6, que lleva por título Jesús el gran sumo sacerdote, que fue el tema con el que cerramos el estudio del viernes pasado y que va a continuar hoy día desarrollando el autor. Así que hoy día vamos a partir, porque hoy día vamos a estar en el capítulo 5, pero vamos a partir retomando la última parte del capítulo 4 del capítulo anterior para poder tomar la idea completa de lo que nos viene diciendo el autor. Pero ahí cuando lleguemos al capítulo van a entender mejor esto. Acá, ¿cierto? Aquí tenemos la estructura general de Hebreos, las partes que componen el libro, las 6 secciones. Ya hemos visto la 1, ¿cierto? Que fue la introducción, con solo 3 versículos, pero con mucho contenido. Luego continuamos con el resto del capítulo 1 y el capítulo 2, en la segunda sección, donde el autor compara a Jesús con los ángeles y la Torá. Luego pasamos a la sección 3, que fue la que terminamos el viernes pasado, donde el autor en los capítulos 3 y 4 compara a Jesús con Moisés y la tierra prometida. Ya hace esta relación con Moisés, mostrando que, en cierto sentido, Moisés como que nos apuntaba a Cristo, o anunciaba lo que iba a ser Cristo, ya que Moisés, ¿cierto?, fue el libertador del pueblo de Israel, a quien Dios usó para liberar al pueblo, y Moisés guió al pueblo por el desierto rumbo a la tierra prometida, sacándolo de la esclavitud, llevándolo a la tierra prometida, que era la promesa de Dios. Y ahí el autor, ¿cierto?, nos muestra que Jesús es mayor a Moisés, que así como Moisés guió al pueblo por el desierto, también Jesús es nuestro líder que nos guía en nuestro caminar rumbo a la promesa de Dios, que así como para el pueblo de Israel era la tierra prometida, para nosotros, ¿cierto?, en la eternidad, en la nueva creación, donde habitaremos con el Señor. Y nos muestra que Jesús es superior a Moisés, así como Moisés era constructor de una tienda por el tabernáculo, Jesús es el constructor, el creador de toda la creación, ¿ya? Y ahí él pone a Jesús por sobre Moisés, y también nos hace la advertencia sobre la incredulidad, y nos muestra que así como Dios castigó la incredulidad y la rebeldía contra el liderazgo de Moisés, de la misma forma entonces, si Jesús es superior a Moisés, peor cosa espera a los que rechacen y se rebelen contra Jesús, ¿ya? Y hoy día vamos a pasar a la sección 4, donde vamos a estar en los capítulos 5 al 7, yo creo que hoy día vamos a estar en el 5, ¿ya? Donde el autor va a comparar a Jesús con los sacerdotes del Antiguo Testamento y con Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Bien, sección 4, capítulos 5 y 7. Los sacerdotes eran quienes representaban al pueblo delante de Dios y ofrecían sacrificios para expiar sus pecados. Jesús es el sacerdote definitivo y perfecto, pero no viene del linaje de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Génesis 14, Salmo 110. Él es superior a cualquier otro sacerdote o mediador. Advertencia: rechazar a Jesús es igual a rechazar la reconciliación con Dios. Bien, como leyó Cristian, y como dice acá la introducción, los sacerdotes en el sistema del Antiguo Testamento eran tremendamente importantes, ya que eran quienes hacían de intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿ya? Un ciudadano cualquiera no podía llegar delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, podía ser consumido, podía ser muerto ahí mismo. No podían, por lo tanto, necesitaban que los sacerdotes intercedieran por ellos, ¿ya? Entonces, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y una vez al año se hacía la ceremonia del Yom Kippur, o el día de la expiación, que era el día del perdón, que era el día más importante en el año para el pueblo judío, donde el sumo sacerdote ingresaba por única vez en el año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, en el tabernáculo, y ahí el sacerdote ingresaba para expiar los pecados del pueblo, para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero antes de hacerlo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, limpiarse él, purificarse él, para luego poder oficiar y poder ingresar al lugar santísimo representando al pueblo delante de Dios, anunciando también lo que iba a ser Jesús, ¿ya?
Y de hecho el autor de Hebreos nos muestra que Jesús es el sacerdote definitivo que tenemos nosotros, definitivo y perfecto, pero no viene del linaje de Aarón. Importante, en el Antiguo Testamento los sacerdotes debían ser levitas y específicamente ser descendientes de Aarón, que Aarón era de la tribu de Leví. Solo los levitas podían oficiar en el tabernáculo y y más específicamente aún, los descendientes directos de Aarón podían ser los sumos sacerdotes. Pero Jesús, y eso es lo que vamos a ver después, Jesús no es levita, no es de la tribu de Leví. Jesús venía de la tribu de Judá. Y se supone que un sacerdote no podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví, si no era levita. Entonces, ¿cómo Jesús es sacerdote, o fue nuestro sacerdote y es nuestro sacerdote, si no es levita? ¿Ya? Y ahí, cuando lleguemos a esa parte, vamos a poder entender mejor por qué Melquisedec y por qué era necesario. Y ahí dice Génesis 14 y Salmo 110, que son las dos partes donde se menciona a este personaje misterioso. ¿Ya? Él, Jesús, es superior a cualquier otro sacerdote o mediador. Entonces el autor acá nos va a mostrar que Jesús es superior a cualquier otro sumo sacerdote, inclusive superior al mismo Aarón. Y ahí entonces viene la tercera advertencia. Si el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios, o sea, sin sacerdote no había relación con Dios, no había acceso a Dios, no había forma de llegar a Dios, y no había posibilidad por ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados, y Jesús, que es superior a todos los sacerdotes y nuestro sacerdote definitivo, por lo tanto, entonces rechazar a Jesús es igual, nos va a decir el autor, a rechazar la reconciliación con Dios. De la misma forma, sin Jesús no hay acceso a Dios. Sin Jesús no hay perdón de los pecados. Sin Jesús no hay sacrificio por los pecados. Por lo tanto, sin Jesús no hay posibilidad alguna de salvación. Capítulo 4, desde el versículo 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén. Bien, en este capítulo 4, que viene cerrando con estos versículos y que nos leyó la Javi, el autor de Hebreos nos viene a hablar nos viene hablando del reposo que Dios ofrece a los creyentes genuinos, ya a los verdaderos creyentes que hemos creído en Él. Y cómo Dios nos ofrece este reposo que fue anunciado en el Antiguo Testamento con el reposo que Dios ofreció al pueblo de Israel, otorgándole la tierra prometida, y cómo eso también anuncia el reposo en el que hoy día entramos todos los que hemos creído en Jesús, y ese reposo que Dios nos otorga de descansar de nuestras obras, de descansar de nuestros esfuerzos por hallar justicia delante de Dios, por hallar aceptación delante de Dios, por hallar salvación delante de Dios. ¿Ya? Este reposo que Dios ofrece a los creyentes genuinos se logra por la fe. Somos salvos por la fe. La fe no te va a salvar, lo que te va a salvar es la obra de Cristo, pero tú te adueñas de esa obra por la fe. Tú accedes a esa obra por la fe. ¿Ya? De la misma forma, entonces, de eso viene hablando el autor de Hebreos. Y ahora al final, entonces, porque no olvidemos que él está hablándole a los creyentes, a los cristianos judíos de ese momento, que muchos de ellos estaban volviéndose atrás, estaban renegando del cristianismo para volver al judaísmo. Y ahí vienen las advertencias del autor de Hebreos diciéndole que si rechazan a Jesús, ellos no van a poder hallar salvación, no van a poder ser reconciliados con Dios. Y ahí entonces él termina diciendo, y ahora trae esta figura del sumo sacerdote que ellos, los hebreos, la entendían perfectamente. Entonces ahí el autor les dice, por lo tanto, ya en relación a todo lo que ya venía diciendo, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, por lo tanto, ya que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Este gran sumo sacerdote que nos representa delante de Dios, que atravesó los cielos, tanto para venir a la tierra como luego para volver como rey victorioso con el Padre, aferrémonos a la fe que profesamos, esa fe en que Jesucristo pagó por nuestros pecados,
en que Jesucristo cargó nuestras culpas, ¿cierto?, en la cruz, anuló nuestra deuda, nos reconcilió con el Padre, nos dio salvación. Aferrémonos a eso, dice el autor de Hebreos, creámoslo, porque si lo dudamos, por lo tanto no nos estamos aferrando a la fe, a esa fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ahí el autor nos muestra, nos recuerda la naturaleza humana de Jesucristo, que era Dios, pero también fue hombre aquí en la tierra, y que igual que nosotros sufrió nuestras debilidades, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero él sin pecado, a diferencia nuestra. Ya era imposible que Jesús pecara. Por lo tanto, él entiende nuestras debilidades, él entiende y se compadece incluso de nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando peques o cuando le falle al Señor, no te alejes del Señor, vuelve al Señor. Ahí dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. O a lo mejor no has fallado delante del Señor o no has pecado, pero a lo mejor tu fe está flaqueando, a lo mejor te estás débil. Muchos de esos hebreos, muchos de esos creyentes a los que el autor le estaba hablando, muchos de ellos estaban pensando en renegar del Señor incluso. Incluso muchos ya se habían alejado. Y ahí viene el llamado pastoral del autor de Hebreos, que les dice, acérquense de nuevo. Si se alejaron o si fallaron, vuelvan. Vuelvan al trono de la gracia, no se alejen. Si vuelven, van a recibir la misericordia, van a hallar la gracia, que los va a ayudar en ese momento que más lo necesitan, que es cuando hemos fallado o cuando nos hemos alejado del Señor. Pero importante, que también lo mencionamos en el estudio anterior, volver con un corazón sincero y arrepentido. El Señor conoce tu corazón, conoce tus intenciones. Si tú vuelves con un corazón sincero y arrepentido, sin duda vas a encontrar misericordia y la gracia que te va a ayudar en ese momento que más lo necesitas, ¿ya? Entonces ahí el autor nos empieza a hablar ya, al final del capítulo 4, de este gran sumo sacerdote. Y ahora sigue desarrollando esta idea en el capítulo 5. Vale. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. El autor acá nos sigue diciendo que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era escogido de entre los hombres, ¿cierto? O sea, del pueblo, pero con ciertos requisitos, como ya lo dijimos, que tenía que ser de la tribu de Leví. Nadie que no fuera levita podía ser sumo sacerdote. Tenía que ser levita y dentro de la tribu de Leví debía ser descendiente de Aarón, ¿ya? A lo mejor era levita, pero si no era descendiente de Aarón no podía ser sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entre paréntesis, en este momento ya, al parecer cuando el autor de Hebreos escribe todavía el sistema religioso judío se seguía llevando a cabo tal cual. Pero ya en este punto, los sumos sacerdotes en realidad ya eran puestos por los romanos. Ya en este tiempo los romanos ya ejercían dominio sobre el pueblo hebreo, sobre la antigua Palestina, y ellos en realidad eran más los que movían ahí los sumos sacerdotes, ya eran más movimientos políticos, ¿ya? Pero originalmente siempre el sumo sacerdote era del pueblo, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios, ya lo que veníamos explicando, porque era tan importante, porque representaba al pueblo ante Dios. ¿Y para qué? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Acá hablando de esta debilidad, ¿cierto?, a la que estamos sujetos, que ya nos venía hablando anteriormente, cuando nos hablaba que Jesús, al igual que nosotros, se compadece de nuestras debilidades, ya que él, como nosotros, fue tentado en todo. Por tal razón, este sumo sacerdote se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo, lo que les explicaba hace poquito.
Este sumo sacerdote, cuando una vez al año ingresaba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, él primero debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados, y luego recién podía oficiar como representante delante de Dios por el pueblo. Y ahí Dios perdonaba los pecados del pueblo, pero por todo ese año, porque al año siguiente debía hacer lo mismo, y al año siguiente de nuevo, y así constantemente. ¿Ya? Acá lo que nos está mostrando el autor de Hebreos es que el sumo sacerdote era un ser humano y pecador que fallaba, igual que todos los demás, y también debía ofrecer sacrificio por sus pecados. Versículo 4. Nadie ocupe ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. ¿Ya? Acá el autor de Hebreos haciendo ver que en realidad era Dios quien llamaba. Este era un llamado de Dios. No era que a nadie se le podía ocurrir, no, es que hoy día, no sé, Dios me reveló, o claro, yo sentí el llamado de que Dios me está llamando al ministerio de sumo sacerdote. Pero si no eras levita y descendiente de Aarón, no podía. Entonces Dios no te estaba llamando, ¿sí? Dios no te estaba llamando, te estaba llamando solo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo acá el autor de Hebreos. Importante hoy día, hay algunos que se llaman solos, algunos ministerios que Dios nunca los llama. Y algunos apóstoles, por aquí, ya. Versículos 5 y 6. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí, cierto, venía diciendo que humanamente hablando, ninguna persona, ningún sumo sacerdote se llamaba solo, o se hacía sumo sacerdote, sino que Dios lo designaba. Y ahora hace la relación con Cristo. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, o sea, Dios tampoco se llamó solo. El Señor se sometió a la voluntad del Padre, ¿ya? Entonces Cristo tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, y ahí el autor, cierto, cita de nuevo las Escrituras: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y luego, en el versículo 6 dice, y en otro pasaje dice, estos son pasajes que el autor conoce, ¿ya? Es como una forma de expresarlo, y en otro pasaje dice, no es que no sepa, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí cita el Salmo 110, ¿ya? Que este Salmo y Génesis son las dos partes donde se menciona Melquisedec, a este Melquisedec, pero ahí vamos a ir después, ¿ya? Versículo 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá el autor nos sigue diciendo, en los días de su vida mortal Jesús, y acá nos empieza a relatar el momento previo al sacrificio de Jesús, cuando el Señor, cierto, ora al Padre, cierto, y con gran pesar, y le dice, Padre, si es tu voluntad, o sea, le dice, Padre, ojalá, le dice, pasara de mí esta copa, o sea, ojalá no tuviera que hacer esto, pero él finalmente le dice, pero más que no se haga mi voluntad, sino la tuya, o sea, finalmente Jesús se somete a la voluntad del Padre. Ya, eso lo está relatando el autor de Hebreos. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, al Padre, ¿cierto? Y fue escuchado por su reverente sumisión. Y ahí alguien podría decir, pero ¿cómo que fue escuchado? Si al final igual fue a la cruz, igual lo humillaron, igual tuvo que morir y ser sacrificado. ¿Cómo que fue escuchado? Y exactamente, Jesús fue escuchado porque la oración de Jesús jamás fue para cambiar los planes de Dios, ni para manipular los planes de Dios. Porque nosotros tenemos la idea de que nosotros oramos para que el Señor haga lo que nosotros queremos. Y que Dios muchas veces haga lo que nosotros queremos no quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre los planes del Señor. En realidad, la oración nunca ha sido para cambiar los planes de Dios, como decía nuestro querido hermano Martín Lutero. La oración nunca ha sido para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en su perfecta y soberana voluntad.
Ese es el propósito de la oración. Y por eso el autor dice que Jesús fue escuchado, porque él se sometió a la voluntad del Padre. Él descansó y confió en el plan perfecto del Señor, de Dios. Y por eso fue escuchado por su reverente sumisión, porque él se sometió a la voluntad del Padre, fue escuchado, pudo llevar a cabo el plan del Padre, y gracias a eso, a la sumisión de Jesús, gracias a eso, a su sacrificio, nosotros tenemos salvación. ¿Sí? Cuidado cuando muchas veces nosotros escuchamos esas oraciones o esas frases que le dicen, es que si usted tiene fe, hoy día se va sano. ¿Ya? Y si no es la voluntad de Dios sanarme, en ese día por lo menos. ¿Sí? Hoy día hay muchas personas declarando, decretando, un montón de cosas. Pero ¿y si no es la voluntad de Dios? ¿Sí? Cuidado con esa moda evangélica de andar decretando, o poder declarando, o decretando, ¿ya? Todas esas ideas son más de la psicología en realidad que de la Biblia. Ahora, si Dios te ha dado una promesa y Dios te ha dicho algo, ¿ya? Y tú lo tienes en su palabra, claro, tú lo puedes declarar con fe, pero si algo que viene directamente de Dios, ¿ya? Pero siempre la oración es para confiar en la voluntad de Dios, para confiar en su plan, no para cambiar sus planes. Y muchas veces nosotros oramos con esa intención, ¿sí? Para que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero Jesús no, pues, como Jesús era bíblico, o escritural, ¿ya? Y él conocía al Padre, él sabía que la oración era para confiar, para poder confiar en la voluntad del Padre y descansar en él. Y así oró Jesús. Y así oró Jesús. Y por eso fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. En su humanidad, Jesús mostró plena obediencia y que no fue nada fácil, nada fácil. Sobre todo siendo el Dios hecho hombre, venir a humillarse, como Jesús se humilló por nosotros más encima, ¿ya? Por nosotros más encima que éramos enemigos de Dios, porque por último lo hubiéramos merecido, pero ni eso siquiera. Entonces Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, se vino a humillar como hombre, a someterse a nuestras debilidades para venir a ser humillado y muerto en una cruz, una cruz que hoy día es señal, ¿cierto?, de fe, de esperanza, del sacrificio de Jesús, pero en el tiempo de Jesús la cruz no era nada lindo, no era nada bonito, era el lugar donde morían los peores criminales, los criminales más desgraciados. De hecho, la Escritura dice que Jesús hizo maldito, y la misma Escritura decía, maldito el que es colgado de un madero. Jesús fue maldito por nosotros. Los malditos debíamos haber sido nosotros. Y así Jesús entonces, aunque era hijo, hijo con H mayúscula, o sea, el hijo de Dios, unigénito de Dios, el Dios hecho hombre, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Por eso es que Jesús fue perfecto, porque se sometió a la voluntad del Padre. Y consumada su perfección, consumada toda su perfección, porque yo sé que muchos nos enfocamos en el sacrificio de Cristo, en su muerte, que nos salve, y su resurrección, pero la vida de Jesucristo también es fundamental para nuestra salvación. Nosotros somos salvos por la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque en su vida Jesús cumplió a la perfección la ley y la voluntad de Dios, lo que nosotros nunca pudimos hacer ni nunca vamos a poder hacer, Jesús lo hizo, cumplió a la perfección. Por lo tanto, esa justicia que te salva delante de Dios, esa justicia de Cristo, es porque Él en su vida ganó esa justicia para ti. Esa perfección Él la ganó para ti. Su muerte, porque con la muerte tu pecado fue castigado en Él. La paga del pecado es muerte. Dios tenía que castigar tu pecado. ¿Sí? Ya lo hemos hablado muchas veces esto. Dios como juez perfecto y Dios como un Dios justo, que no puede hacer la vista gorda al pecado, y tú eras pecador, Él castigó tu maldad, Él castigó tu pecado, ya no es que Él hizo la vista gorda, no, Él castigó tu pecado como tenía que ser, pero lo castigó en Jesús. Y luego con su resurrección, entonces
Dios recibe el sacrificio del Hijo como perfecto, lo resucita con poder de entre los muertos, Jesús vence la muerte, vence el pecado, y garantiza la resurrección de todos los que vamos a creer en Él. ¿Ya? Él es la primicia de la resurrección. Consumada su perfección, ya acá el autor de Hebreo cuando habla de eso se refiere a todo eso, vida, muerte y resurrección de Cristo, consumada su perfección, llegó a ser de esta forma el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Autor de la salvación, ¿ya? Es como cuando el autor, por ejemplo, de una canción, si el autor no crea esa canción, la canción no existe. De la misma forma, Jesús es el autor de la salvación. Si Jesús no hubiera hecho toda la obra, esa salvación no hubiera sido posible para nosotros, no hubiera existido. Por lo tanto, Él es el autor de nuestra salvación eterna, eterna, que no termina. No es que Dios te salve y después te quita, no. Salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Todos los que hemos creído en Él. Los que obedecen primeramente a su llamado de arrepentimiento para venir a Él. No olvidemos que el autor de Hebreo viene hablando todo el tiempo del pecado de desobedecer a Dios. ¿Y cómo muestra el autor ese pecado de la desobediencia? A través de la incredulidad. Todo el tiempo, en todos estos capítulos, el autor nos ha venido mostrando que el pecado del pueblo, que fue condenado en el Éxodo, fue el pecado de desobedecer a Dios por la incredulidad, porque no atendieron al mensaje, porque no prestaron atención al mensaje, no lo creyeron. Por lo tanto, todos los que creemos somos los que hemos obedecido a este llamado del Señor. Entonces dice que Dios lo nombró a Jesús sumo sacerdote. Por lo tanto, Jesús ahora es quien nos representa, así como en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo y ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. De la misma forma ahora, Jesús es quien nos representa delante de Dios, quien ofrece este sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, pero una sola vez y para siempre. No como los sumos sacerdotes humanos que tenían que todos los años estar ofreciendo sacrificios porque no eran perfectos. En cambio, el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre porque fue perfecto. Y dice que fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos vuelve a nombrar a Melquisedec, pero todavía no vamos a entrar de lleno en Melquisedec. Y aquí viene otra advertencia, versículo 11 al 12. Dice, advertencia contra la apostasía. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, les sale por otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Fuertes palabras acá del autor de Hebreo. Él venía hablando, ¿cierto?, de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y nos venía ya hablando de Melquisedec, que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y así termina el versículo anterior. Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora sigue diciendo sobre este tema, el de Melquisedec, como Dios es sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. ¿Y por qué? No porque sea tan complejo en sí mismo, sino que porque es difícil. Y aquí le hace un fuerte llamado de atención a las personas que le está escribiendo y de pasadita a nosotros también. Es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Nosotros muchas veces relacionamos la madurez espiritual con muchas cosas, ¿ya? No sé, muchas veces relacionamos la madurez con cuántos años tengo en la iglesia o en el evangelio, o relacionamos la madurez a lo mejor por el cargo que tengo en la iglesia, o por un montón de otras cosas. Pero acá el autor de Hebreos relaciona la madurez espiritual directamente con el conocimiento que nosotros tenemos o no tengamos de la palabra de Dios. ¿Ya? Lamentablemente, muchas veces en nuestras iglesias tenemos como esta idea, lamentablemente digo, tenemos esta triste idea de que los hermanos que se dedican seriamente al estudio de la palabra de Dios,
ya que se han dedicado a profundizar en la palabra de Dios, como que tenemos esta idea de que esos hermanos como que no son tan espirituales, como que no, porque mucho conocimiento hace mal, ¿ya? Y tenemos muchas frases más encima, muchos textos sacados de contexto, no, es que la letra mata, siendo que ese versículo jamás ha querido decir que el conocimiento o el estudio de la Biblia nos mate la fe o sea poco espiritual, todo lo contrario. Profundizar en la Escritura y tomar la Biblia en serio es una de las cosas más espirituales que podemos hacer, y que de hecho el Señor nos llama a hacerlo todo el tiempo, y acá el autor de Hebreos está llamándole la atención a sus lectores, porque son cristianos ya llevan años, por lo que dice él, ya llevan tiempo en el Evangelio, y le dice, a esta altura ustedes ya deberían ser maestros, o sea, ustedes ya deberían conocer la Escritura, conocerla, entenderla, y estar enseñando a otros la doctrina bíblica. Y sin embargo, necesitan que les vuelvan a enseñar las mismas cosas básicas de la palabra de Dios que ya deberían saber de memoria. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. O sea, son como niños espirituales, son como bebés espirituales. No, que se me recordó lo que habla Pablo en Corintios 3, creo que es por ahí, primera de Corintios. Le dice exactamente lo mismo, que como que reta al pueblo de los corintios, porque les dice que después de, no sé, pues de haber estado con él enseñando como la doctrina bíblica, llegan a lo mismo. Dice que vuelven después como de los rudimentos de la palabra, tienen que volver a darles leche, como niños. Y me recordó esto, como que, como decían, hay harta gente que dice de que posiblemente pudo haber sido Pablo quien escribió este libro, me recordó esto. Pero dice exactamente lo mismo que dijiste aquí. Primera de Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces ni son capaces todavía. Eso. ¿Ya? Ahora, de hecho, ahora entre paréntesis, como decía Rodrigo, que era muy similar a lo que decía Pablo, de hecho, esa era una de las razones por las que se pensaba que el autor de Hebreo podría haber sido Pablo, ¿ya? Por la doctrina, y que de hecho es totalmente bíblica y en coherencia con la Biblia, pero muy similar a Pablo. Pero ya luego se sabe que no, pero sí, el autor de Hebreos se presume que si no recibió instrucción directa de Pablo, sí recibió enseñanza directa de los apóstoles, ya justamente por estos elementos en común en su doctrina. ¿Ya? Entonces, el autor de Hebreos, para retomar la idea, relaciona acá la madurez espiritual directamente con el conocimiento de la Escritura. ¿Ya? Entre más conozcamos de la Escritura, más espirituales y más maduros, o sea, nos va a ayudar a llegar a una mayor madurez. ¿Ya? Entre más conozcamos de la doctrina, entre más conozcamos de la Escritura, el Señor nos va a ir guiando hacia una mayor madurez. ¿Ya? Eso no quiere decir que también demostramos nuestra madurez con otras cosas, y acá quiero hacer un paréntesis. Otra forma de mostrar nuestra madurez es a través del fruto del Espíritu. Y nosotros ahí cometemos otro error, porque nosotros relacionamos el fruto con las cosas que hacemos, con la actividad que hacemos. Entre más actividad, más fruto. Por ejemplo, entre más voy a la iglesia, más fruto. Entre más cargos tengo, más fruto. Pero el fruto siempre se muestra en la Escritura por un tema de carácter cristiano. Por ejemplo, ¿cuál es el fruto del Espíritu? La mansedumbre. ¿Qué tanta mansedumbre tienes? ¿O sigues siendo el mismo orgulloso y soberbio de siempre? Eso es un fruto del Espíritu. ¿Qué tan manso eres como Cristo fue manso? Amor. ¿Qué tanto amor tienes por tu hermano? ¿Ya? Ese sí es fruto del Espíritu. ¿Sí? Fe. ¿Qué tanta fe tienes? Y como hablábamos, ¿cierto? El estudio pasado, no, yo tengo mucha fe. Ya, pero ¿qué fe? ¿Cierto? Dijimos que si tú crees de verdad que Cristo te salvó y no lo dudas, entonces tienes fe. Porque si lo dudas, no tienes fe.
¿Ya? Eso es fruto del Espíritu, esa es otra forma de ver la madurez. Pero es un tema de carácter, ¿ya? No de las cosas que hacemos. Con esto no digo que no sea importante las cosas que hacemos, ¿ya? Eso es muy importante, pero no confundamos las cosas, no pongamos la carreta por delante de los bueyes, ¿ya? Eso, entonces el fruto es un tema de actitud, ¿ya? De nuestro carácter cristiano. Continuamos, versículo 13 y 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Acá, ¿cierto? Y el autor acá llamada, ¿cierto? Lo dice textual, como dice Michel, acá ya es más claro todavía, ¿cierto? El que solo se alimenta de leche, o sea, yéndonos al tema de lo que nos viene hablando de doctrina, el que solo se alimenta de leche, como de las cosas más elementales, es inexperto en el mensaje de justicia. ¿Cuál es el mensaje de justicia? El mensaje de la Biblia, el conocimiento de la Escritura. El que solo se alimenta de leche, el que sabe muy poco, es inexperto en este mensaje, claramente, es como un niño de pecho, es como un bebé, ¿sí? En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y acá tenemos otra idea, que nosotros, algunos llaman, ¿cierto?, como el don de discernimiento espiritual, ¿ya? Y nosotros creemos que el discernimiento espiritual es como andar viendo a los demonios, ¿cierto? Y claro, la aura, ¿no? Que yo veo tu aura, ¿cierto? No, que yo veo tu aura. Y yo veo tu aura, qué tan pura es, dicen algunos. A mí me han tocado algunos hermanos. Yo veo tu aura, qué tan pura es, porque yo tengo discernimiento espiritual. Acá el autor nos vuelve a corregir, y en la palabra, que nos dice que en realidad el discernimiento espiritual está basado en el conocimiento de la palabra. Sí, y esto es muy importante. ¿Cómo yo voy a discernir una enseñanza si es bíblica o no? ¿Cómo voy a reconocer a un falso maestro, a un falso profeta? ¿Cómo voy a reconocer a un predicador si está manipulando o no la escritura a su conveniencia, si no conozco la escritura? Por lo tanto, entre más conozcamos la escritura, vamos a poder descubrir a los falsos maestros, a los falsos profetas, las falsas enseñanzas, porque conocemos la escritura y de esa forma somos adultos, y por lo tanto, como dice el autor de Hebreo, como ya conocemos y somos adultos, tenemos esta capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Pero por qué? Porque hemos llegado a reconocer lo que es bueno y lo que es malo a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Y como la conocemos, entonces sabemos si alguien nos está diciendo algo que está conforme a la Escritura o si no lo está. Ese es el verdadero discernimiento espiritual. Ya, porque a lo mejor yo veo la aura de todos los hermanos, pero después se para un predicador, me predica algo totalmente antibíblico y yo me lo trago completo. Entonces en realidad no tengo tanto discernimiento espiritual. ¿Sí? Y lamentablemente eso pasa en muchas iglesias. ¿Sí? En muchas iglesias estamos más preocupados de los demonios que de lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Así es que y acá termina el capítulo 5. Y lo que dice acá el autor de Hebreo no deja de ser importante para poder meditar en esto. ¿Ya? En la iglesia necesitamos urgentemente volver a la Escritura, volver a la Biblia, y ser más bíblicos en nuestras creencias, y ser más bíblicos en nuestras enseñanzas. Urgentemente necesitamos eso hoy día, ¿ya? En general. Tenemos que volver a la Escritura, y que el Señor nos ayude, ¿sí? Bien, hermanos. Capítulo 6, yo pensaba ver un poquito del 6, pero no, lo vamos a dejar para el próximo viernes, ¿ya? Bueno, solamente como adelanto, el autor, ¿cierto? Ya ahí nos corrigió, ¿cierto? Nos reprendió, y dice ahora en el versículo 1, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez, o sea, dejando ya las enseñanzas básicas que ya debieran conocer, avancemos en enseñanzas más profundas, avancemos hacia la madurez. Nuevamente nos vuelve a mostrar que la madurez cristiana está también muy relacionada con el conocimiento que tenemos de la Biblia, ¿sí? Bien, queridos hermanos, hermanas, de esta forma
terminamos el estudio de hoy y estamos en la sección 4, donde el autor de Hebreos nos muestra que Jesús es nuestro eterno sacerdote. Perfecto, ¿ya? Ahí está nuestra bibliografía, que ya la hemos comentado, ¿cierto? Esto se los comparto por si alguien de pronto quiere, hay algunos hermanos que de pronto me dicen, si que me quiero comprar una Biblia de estudio, ¿cuál me recomiendo? Aquí hay 4 recomendaciones, las 3 primeras sobre todo, ¿ya? Y si tuvieran que guiarse con una, la primera. Y ahí unos textos, bueno, puede ser un buen regalo. La hermana Vale sabe que esta Biblia es buena, la primera. Y acá acá otra Biblia también, la apologética y unos textos de apoyo. Por si acaso, el segundo libro, el comentario a Hebreos, de Simon Kistemaker, está en internet y lo pueden descargar totalmente gratis en PDF. Muy bueno, es bien completo, sí, es bien largo, pero puede servir de pronto para consultar algún pasaje puntual, ¿ya? No tienen para qué leerlo todo, de pronto pueden consultar alguna parte específica. Y bien, hermanos, terminamos de esa forma el estudio de hoy. ¿Alguna duda, hermano?